Un cordial saludo. Esta es la sustentación de la actividad propuesta para la fase 6 del curso Base de Datos Avanzada de la UNAM, realizada por el Grupo 7 al tutor Gustavo Castro. Presentamos entonces la exposición del artículo elaborado en formato IEEE denominado Un recorrido por el aprendizaje de las bases de datos avanzadas. Los integrantes del grupo son Nasli Emilce Díaz Gómez, María Tatiana Peralta Cardona, Walter Humberto Portilla Mina, William Leonardo Neira Cuellar y quien les habla, Carlos Andrés Ormizda Mosquera. Comencemos. El resumen. El objetivo principal de este proyecto se fundamenta en analizar las diferentes características, elementos y herramientas que trae consigo el uso del lenguaje de consulta SQL en las bases de datos relacionales, entre otras, la realización de consultas simples o complejas, la construcción de pequeños procedimientos y la creación de nuevos elementos en la base de datos con ayuda del lenguaje PL-SQL. Palabras clave: base de datos relacional, SQL, PL-SQL, disparador o trigger, procedimiento almacenado, consulta, normalización y diagrama. Nomenclatura que vamos a encontrar a lo largo del documento del informe. SQL, lenguaje de consulta estructurado por sus siglas en inglés, PL-SQL, lenguaje de procedimientos sobre el lenguaje de consulta estructurado, también por sus siglas en inglés, Apex, que es una plataforma de desarrollo con poco código que desarrollamos a lo largo del curso, al igual que Oracle Actions, que es otra plataforma para la construcción de código en lenguaje PL/SQL. Introducción. Con el transcurrir del tiempo, la información se ha convertido en un baluarte que requiere de cuidado y protección. Incluso resulta ser el principal activo de muchas empresas, particularmente aquellas que están relacionadas con las redes sociales. La información definida como un conjunto de datos necesita entonces de un espacio que la resguarde para su conservación y la organice para acceder a ella con eficiencia y eficacia. Surgen así las bases de datos y allí juega un rol importante el lenguaje de consulta estructurado o SQL. En la medida que esta herramienta va a facilitar el desarrollo de estos importantes objetivos. Resultados. Aquí haré mención únicamente de algunos elementos que se encontrarán ampliamente en el informe escrito. Son estos: la descripción del problema, la formulación del problema del que hacen parte el objetivo general y los objetivos específicos. Posteriormente encontraremos la justificación y finalmente la metodología de estudio. A continuación, la explicación de la primera actividad. Buen día, mi nombre es Nasli Milce Díaz Gómez y esta es la exposición de la actividad número 1 del curso. Los objetivos de la actividad se basaban en comprender la metodología que se debe tener para identificar las identidades y las características que tiene una entidad dentro de una base de datos. Analizar los requerimientos de un proyecto que se planteaba para el desarrollo de una base de datos que solicitaba la Universidad Nacional abierta a distancia y la descripción de los diferentes atributos, relaciones y restricciones que puede tener una base de datos. El primer punto dentro de la actividad era la definición de las entidades, las cuales tenemos como una unidad que está dentro de la base de datos y esta contiene información. Digamos que son como las tablas en las que se divide la base de datos. Posterior a esto definíamos los atributos y las restricciones. Los atributos representan las propiedades de interés que tiene dicha entidad. Ejemplo, un alumno la entidad alumno tiene atributos como lo son el nombre, puede ser su apellido, el curso al que pertenece, la edad, la fecha de nacimiento, entre otras. Las restricciones son condiciones preestablecidas que tiene cada uno de estos atributos. Dentro de los ejemplos podemos tener el tamaño de las casillas que tiene el atributo, digámoslo así, la obligatoriedad, si debe contener información o no cada vez que se registre una entidad,
la cardinalidad, el rango, por ejemplo, el rango está dentro de las restricciones como adicionales, podemos decirlo. Entre esos, un ejemplo pueden ser las fechas. Una restricción de la fecha, no sé, para una base de datos en las que solo se pueda registrar mayores de edad, entonces la fecha de nacimiento corresponde a los años, no sé, del 2000 hacia atrás, del 1990 hacia atrás. Posterior a esto realizábamos la matriz de relaciones entre las entidades. Entonces, en la actividad inicial se registraban se definían las entidades, se definían los atributos y las restricciones que tenía cada una de esas entidades y después de tenerlas ya completas con sus atributos se pasaba a hacer esta matriz de relaciones que les comento. ¿De qué se trata? Allí empezamos a numerar las relaciones que tienen una entidad entre la otra. Entonces, R1, la primera relación que encontramos, R2, la segunda, R3, la tercera. La primera, en este caso, pues es el usuario, con el usuario, la segunda, el usuario con el rol que tiene dicho usuario, la tercera, el usuario con un curso al que pertenece y así sucesivamente se van nombrando las relaciones en esta matriz. Posterior a la mención de las matrices de relaciones, pasábamos a describir las relaciones que ya estaban establecidas en dicha matriz. En la descripción de las relaciones, principalmente se define un rol. ¿Qué rol tiene? Entonces, un usuario con otro usuario. Un usuario enseña a otro usuario y un usuario aprende del otro usuario. Esos podrían ser los dos roles que tenemos. Sigue la pregunta de opcionalidad. ¿De qué se trata? Una pregunta que me dé a entender si es opcional que esté esta relación o no es opcional, ¿sí? Debe existir o no debe existir. Posterior a esto, contenía una información de la pregunta que define la cardinalidad. Entonces, se refiere a cuántos, ¿no? Siempre, digamos, entre el usuario, cuántos usuarios pueden enseñar a otros usuarios, cuántos usuarios pueden aprender del otro usuario. Posterior a esto teníamos la relación de transferencia. Entonces se puede transferir la información entre la otra entidad, sí o no. Asimismo teníamos un grado de relación. em, el tema de la participación que hacían las dos entidades. ¿Las dos entidades son participantes o es una sola de ellas? Y por último, realizábamos observaciones. Estas observaciones nos dan un apoyo muy importante para entender de qué se trata la relación que estamos describiendo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Tatiana Peralta Cardona. A continuación le voy a realizar la sustentación de la fase 2 del curso de base de datos avanzada dictado por la UNAD a cargo del tutor Gustavo Castro. Para la fase 2 se estableció un objetivo, el cual era crear consultas y funciones en base de datos relacionales a través del uso del lenguaje SQL. Para lograr este objetivo, nosotros nos documentamos sobre diferentes preguntas formuladas, las cuales era qué es una base de datos, qué se le conoce como lenguaje SQL, cuál es la diferencia entre lenguaje de definición de datos y lenguaje de manipulación de datos, qué son las normas, qué son las formas normales y cuál es su finalidad. Gracias a esta investigación logramos cumplir con el segundo punto de la actividad, en el cual se establecía el diagrama de entidad-relación, donde en este diagrama se estipulan las entidades que van a conformar la base de datos, cuya base de datos nosotros la establecimos en el entorno de Apex, el cual fue sugerido para realizar la actividad. En el mismo entorno realizamos diferentes consultas, las cuales fueron consultas join en la base de datos, como por ejemplo la que estamos viendo aquí, es el estado civil de la tabla de personas. Con esta sentencia de código se evidencia la consulta realizada dentro de la base de datos, donde nos trae los datos, el estado y los datos de la persona a la cual se le está consultando. Muchas gracias por el espacio. Le deseo la palabra a mi compañero para que explique la fase 3. Que tengan un muy buen día. Muy buenas tardes, mi nombre es Walter Humberto Portilla Mina, código 94072-716. En la presente diapositiva vamos a observar lo que es la actividad número
quinta, la recta final de la materia base de datos avanzadas. Entonces tenemos como objeto de la actividad, me tocó el tercer punto, que es poder utilizar adecuadamente el lenguaje de control DCL para asegurar la administración de una base de datos. Ahora, en los temas de investigación, según lo que investigamos, fue leer y comprender la temática propuesta por la guía que nos enviaron, el lenguaje de procedimiento de PL/SQL, codificar procedimientos almacenados, crear cursores, desarrollar activadores o triggers, que era muy importante también aprender este tema. Y aquí en la siguiente diapositiva, bueno, aquí continuamos con la siguiente diapositiva, donde podemos observar las consultas de la asignación de privilegios para la creación de los triggers, que el rol de números, como podemos observar, se asigna el rol de números y al usuario administrador. Entonces aquí mostramos en la plataforma del APRES. Este código que se encuentra acá es el mismo que está aquí, ejecutándose no nos da ningún error, y eso se evidencia que se hizo bien el procedimiento del desarrollo de la actividad. Bueno, muchas gracias por su atención, muy amables. Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es William Leonardo Neira. A continuación sustentaré la cuarta actividad. El objetivo es administrar la seguridad de la base de datos relacionales a través del lenguaje de control de datos. ¿Qué es la seguridad de bases de datos? Se ocupa de proteger la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la base de datos de todos los activos de conocimiento de la organización. En este párrafo encontramos tres ítems, que es confidencialidad, disponibilidad e integridad. Confidencialidad se trata del aspecto más importante de la seguridad de la base de datos. Este objetivo se alcanza a través de la encriptación y se ha aplicado en los datos en reposo, pero también a los datos que por un motivo u otro se encuentran en tránsito. Luego sigue integridad. Se busca garantizar solo que las personas autorizadas a ello podrán acceder a la información privilegiada en la empresa. Luego sigue disponibilidad. Hace referencia a la necesidad de la base de datos y toda la información que contiene estén listas para su uso. Para poder tener buena disponibilidad se debe garantizar su funcionalidad y confidencialidad. Dentro de la guía nos habla algo sobre el Table Space. Esta es un almacén lógico donde cada tabla contiene unos data fields llamados ficheros o llamados data fields, donde se almacena la información de la base de datos, la básica. Luego nos hablaba sobre las tablas de diccionario de datos. Es un conjunto de tablas de vistas donde dan información sobre el contenido de la base de datos, las estructuras de almacenamiento, usuarios y derechos. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes.